Buen día, hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con todos ustedes un nuevo estudio de nuestra serie de dudas bíblicas. En este caso, a petición de un hermano, vamos a hablar acerca de Jesús y su alimentación. Realmente el estudio va a ser bastante corto y lo único que haremos será resolver una pequeña duda que tenía este hermano con respecto a la alimentación de Jesús y que de alguna manera pues a él se la comentaron y pues le quedó precisamente esta duda. Así que con la ayuda de Dios esperamos dar una respuesta con algunos pasajes que hemos visto en las Escrituras. Así que antes de comenzar, les invito a que nos acompañen a realizar una oración. Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora por la oportunidad que nos das nuevamente de poder abrir tu palabra. Pedimos de tu bendición, Padre, que tu Santo Espíritu nos acompañe, Señor, mientras estamos leyendo cada uno de tus pasajes. Te suplicamos, Padre, que nuestra mente quede cautiva en nuestro Señor Jesucristo y que nos ayude en todo momento, Padre, a poder hacer su voluntad. Que todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones sean inspiradas, Señor, por tu Santo Espíritu para hacer el bien siempre. Te agradecemos por esta oportunidad que nos das, en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, el pasaje que vamos a estudiar, hermanos, el día de hoy se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 24, los versículos 40 al 43, y dice lo siguiente: Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. La duda que tenía este hermano con respecto a la alimentación de Jesús es que, como todos ustedes saben, dentro del adventismo se entiende por parte de las escrituras y del espíritu de profecía, que consideramos que ambos fueron palabra de Dios, que realmente la recomendación de Dios para este tiempo en el que vivimos pues es optar por una alimentación más sana, específicamente una alimentación vegetariana. Es decir, que nosotros debemos de dejar de lado el consumo de alimentos de origen animal, primordialmente referente sobre todo a las carnes. Claro, los otros derivados de los productos de origen animal también deberían de estarse descartando, pero los más dañinos en este caso pues resultan ser las carnes. Ya de por sí, cuando nosotros estamos leyendo, por ejemplo, Levíticos, nos damos cuenta que Dios ha dividido en este caso a los animales en dos grupos: los animales limpios y los animales impuros, siendo los impuros pues bastante dañinos en este caso para la salud humana, y uno los puede leer fácilmente en el libro de Levíticos o en el libro de Deuteronomio. En Levíticos, si no mal recuerdo, creo que está en el capítulo 11, así que ustedes lo pueden leer para conocer toda esa lista de animales que son limpios y qué características tienen, y cuáles son los animales inmundos y qué características tienen. Recuerden que el creador, en este caso de nuestros cuerpos, sabe las cosas que le pueden hacer bien y las cosas que le pueden hacer mal. Y en este caso, nosotros también igual vamos a dejar un enlace tal vez aquí, y muy posiblemente lo voy a dejar al final de este video y también en la parte de los comentarios y en la descripción del video por si quieren verlo. Y hablamos un poco acerca de la alimentación que ha ido cambiando con el pasar de los años. Es decir, vemos una forma de alimentación en el Edén, luego cuando salen del Edén hay otro tipo de alimentación, luego viene el diluvio y aparece otro tipo de alimentación, y así sucesivamente hasta que llegamos a nuestro tiempo y sobre todo el tipo de alimentación que habrá en la Tierra Nueva. Entonces hablamos de todos esos puntos. Ese video, y de igual forma si lo quieren buscar, se llama Las enfermedades y está dentro de la serie de estudios que se llaman temas generales. Tiene la siguiente portada para que ustedes puedan buscarlo dentro de nuestro canal y ahí puedan aprender, en este caso, el origen de las enfermedades y sobre todo los tipos de alimentación que han habido a lo largo de las dispensaciones. Así que, volviendo a este punto, vamos a ver el pescado como el alimento. Ya vimos en este caso en el libro de Lucas, por ejemplo, donde Jesús aquí se le está ofreciendo algo de comer. Y aquí menciona que le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Sin embargo, al momento de que nosotros estamos leyendo el versículo 43, aunque realmente no pude encontrar en este caso algún punto referente a esto, él menciona que él lo tomó y comió delante de ellos. Aquí me resulta interesante el hecho de que se encuentre
en singular estas dos palabras, como que si hubiese tomado nada más uno de los dos. Pero vamos a tratar de ver la escena como que está tomando ambas cosas, ¿no? En este caso el pez asado junto con el panal de miel. Ahora veamos algunos otros ejemplos que están a lo largo de la escritura con referencia al pescado. Lucas capítulo 9 versículos 12 al 17 dice lo siguiente: Y cuando comenzó a declinar el día, llegan los 12 y le dicen: Despide a la multitud, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y hallen alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Y él les dijo: Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: Hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, los bendijo y partió, y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de la multitud. Y comieron todos y se saciaron y alzaron lo que les sobró, 12 canastos de pedazos. Así que dentro de esta historia también estamos viendo cómo Jesús en este caso toma tanto los panes como los pescados y pues realmente da su bendición y multiplica estos alimentos y ofrece, bueno, ahora sí que si nos enfocamos únicamente en la parte del pescado, los está ofreciendo a esta multitud. Es decir, el pescado está siendo utilizado en este caso para alimentar a las personas. Y por último podemos ver este otro pasaje interesante donde también aparece Jesús en relación al pescado. Dice Juan capítulo 21 versos 9 al 14. Y cuando llegaron a tierra, vieron brasas puestas y un pez sobre ellas y pan. Jesús les dijo: Traed de los peces que pescasteis ahora. Simón Pedro subió y trajo la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y siendo tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: Venid, comed. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Entonces vino Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pez. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Lo que estamos observando también en esta otra historia es que Jesús les está ofreciendo ahora específicamente a sus discípulos, en este caso alimento. Nuevamente aparece el pan y el pez aquí representados, lo mismo que nosotros estamos observando en esta historia de los 5.000 hombres. Ahora, la pregunta más importante es: ¿por qué Jesús está ofreciendo en este caso pescado? ¿Será que es válido para nosotros en este tiempo estar consumiendo este tipo de alimento? Y sobre todo, volviendo al texto que comenzamos a leer al inicio, el hecho de que Jesús haya comido pescado significa que también nosotros debemos de hacerlo. Hay muchos que están tomando este pasaje con referente a los comentarios que me hicieron sobre esta duda, están tomando este pasaje para decir que si Jesús comió pescado, ¿por qué nosotros no lo haríamos? Es decir, podemos dejar de un lado, en este caso, las carnes rojas y también las carnes de aves, pero el pescado podemos consumirlo. ¿Por qué? Porque Cristo aquí lo está utilizando mucho, ¿cierto? Ya vimos dos historias, tres en este caso, representando a Cristo comiendo ese pescado, pero realmente ¿por qué Jesús comió de ese pescado? Si nosotros vamos al contexto dentro de esa historia, Mateo 24 versos, pero ahora del 36 al 43, dice: mientras ellos hablaban estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Creo que en otras versiones en este pasaje dice que pensaban que era un fantasma. Posiblemente es otro pasaje, pero como que recuerdo que es este en otras versiones. Dice: mas él les dijo: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Una de las cosas que nosotros siempre hemos dicho cuando vamos a estudiar algún pasaje, alguna historia, algún tema, algún punto que es bastante controvertido, es que siempre analicemos en este caso el contexto en el que se está dando, la situación que hay detrás de todo eso. Y en este caso, podemos ver que realmente la razón por la cual Jesús pidió de comer
era por causa de sus discípulos, porque ellos estaban todavía sin creer que Él era el Maestro, el que se estaba presentando delante de ellos, porque ellos mismos vieron cómo fue crucificado y cómo fue, en este caso, sepultado. Entonces ellos no podían creer, incluso dentro de sus pensamientos, como dice aquí Cristo, pensaban que Jesús era un espíritu. Sin embargo, Cristo, para demostrar que no era un espíritu, sino que estaba hecho de carne y hueso, incluso él mismo da la explicación, un espíritu no tiene carne ni huesos, y Cristo les dice a todos, vengan, tóquenme, vean cómo tengo carne y hueso en mi cuerpo. Y para que ellos todavía creyeran más, les dijo, no tienen aquí algo de comer. Pero si pensamos bien, un segundo punto que podemos resaltar aquí es, ¿realmente Cristo necesitaba comer? Es decir, él tenía una necesidad física de alimento. Entonces tengamos presentes estos dos puntos. Una, el contexto, es decir, Cristo estaba pidiendo de comer no por una necesidad que él tuviera de hambre, sino porque sus discípulos no podían creer en este caso que era Jesús, que era él. Y la explicación está dada en los versos 37, 38 y 39. Creían que era un espíritu. Y Cristo les da todavía una explicación, pero aún ellos siguen sin creer que sea Él. Es por eso que Él les pide de comer. Es decir, por causa de esa pequeña incredulidad que ellos estaban manifestando en ese momento, Cristo tuvo la necesidad de pedir de comer. No porque su cuerpo necesitara, sino por causa de los discípulos, para que ellos pudieran creer. Y resolviendo la segunda pregunta, ¿Jesús realmente necesitaba ese alimento? Para empezar, si ustedes recuerdan, Cristo aquí ya había resucitado. Su cuerpo, a pesar de que pues tenía carne y hueso, pero realmente ya era el de un cuerpo resucitado. Así que realmente él tenía esa necesidad de alimento. Y por otro lado, recordemos que Cristo es Dios. Y de acuerdo a lo que podemos leer en el libro de Juan, capítulo 10, versos 17 al 18, realmente Cristo tiene vida en sí mismo. No necesita de alimentos, incluso de cosas externas para que Él pueda tener vida, porque la tiene en sí misma. Noten lo que dicen esos pasajes. Por eso me ama el Padre, aquí está hablando Cristo, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Noten, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Noten qué importante es esto, hermanos. Realmente Cristo cuando fue crucificado es porque Él quiso poner su vida, porque realmente ningún ser humano le pudo haber puesto la mano. Recuerden incluso cuando Cristo le dijo a sus discípulos, ¿creen que no puedo orar ahorita a mi Padre y no me mandara una legión de ángeles para que me defiendan? Realmente Cristo podía haberse defendido, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque quería salvarte a ti y a mí. Por eso es que aquí dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, noten, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que lo que podemos observar en este caso es que Cristo, al igual que el Padre, no necesitan de alimento para ellos poder estar vivos como tal. No lo necesitan. ¿Por qué? Porque son Dios y tienen vida en sí mismos. Entonces, no necesitan de cosas externas para poder vivir. Al contrario, ellos son los que dan vida a todo lo que podemos ver nosotros. De igual forma, si echamos un vistazo fuera de este mundo, podemos ver otros planetas, otros soles. Todas esas cosas fueron creadas por Dios. Entonces, Dios realmente es el dador de vida y Él tiene vida en sí mismo. Por tanto, no necesita, o por lo menos cuando estamos leyendo las escrituras, Él realmente lo hace simplemente para tener una convivencia con nosotros, porque nosotros sí necesitamos de cosas para poder vivir. Ya lo habíamos leído, por ejemplo, en el Edén. Realmente lo que permitía que Adán y Eva tuvieran vida eterna no era porque tenían vida en sí mismos, vida eterna en sí mismos, sino que ellos necesitaban del árbol de la vida para poder tener esa vida eterna. Por eso es que en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que prohibirles el acceso al árbol de la vida. De otra forma, el pecado se hubiera prolongado, hubiera sido eterno. Entonces, de ahí es donde vemos que todas las criaturas de Dios necesitan del árbol de la vida para poder prolongar sus vidas, pues de otra manera cualquier ser creado por Dios, al dejar de comer de ese fruto, iría muriendo lentamente, tal como le sucedió a la humanidad. Y de hecho, si ustedes leen en el Apocalipsis, ese árbol de la vida va a volver a estar y todos los seres humanos van a estar comiendo de ese árbol. Incluso los seres de los otros mundos
Porque recuerden lo que dice Pablo, somos espectáculo para los otros mundos, para el cielo. Entonces todos ellos también van a estar consumiendo de este árbol de la vida para tener vida eterna. Así que volviendo al punto, hermanos, realmente Jesús necesita comer. Realmente no, hermanos. Y menos porque Él acababa de resucitar. Incluso si leemos el siguiente pasaje en Juan capítulo 20, versículos 16 al 17, justo cuando Él había resucitado, dice Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, aquí Cristo, cuando Él resucita, Él tenía que ir con el Padre, Él tenía que presentarse delante de Él, y es más que obvio que Él debería de haber tenido un cuerpo glorificado para poder estar delante de su Padre. Entonces, ¿podemos entender que realmente Cristo ocupa comer? Realmente no. Cuando Él estuvo en nuestro mundo, con nuestra apariencia, con nuestra forma humana, Él sí necesitaba, en este caso, el alimento. ¿Por qué? Porque tenía un cuerpo semejante al nuestro, solamente que sin pecado. Porque en este caso Cristo había tomado la forma humana. Recuerden lo que dicen los pasajes. Se había vuelto un siervo. Descendió hasta nuestra condición, pero sin pecado. Y el hecho de que tuviera esa forma humana y habitar entre nosotros, su cuerpo iba a tener las mismas necesidades que los nuestros. Si nosotros tenemos frío o tenemos calor, el cuerpo de él también sentía estas cosas. Así que si nosotros sentimos el hambre, la sed, Cristo también la sentía. Pero una vez que Cristo resucita, él ya no necesitaba de estas cosas como tal, pero lo hizo porque sus discípulos no podían creer y sus pensamientos se estaban llenando de cosas erróneas con respecto a lo que ellos estaban viendo. Porque recuerden, ellos estaban creyendo que estaban viendo un espíritu. Otro pasaje que también podemos leer es Juan capítulo 5 versículo 26. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, noten, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Palabras de Cristo. Entonces, realmente Cristo no necesita de cosas externas para vivir, porque Él es Dios, tiene vida en sí mismo. No necesita comer de algún fruto especial, o por lo menos la Escritura no lo revela de esa manera, sino que Él tiene vida en sí mismo y Él puede dar vida a otras personas, a otros seres, pero a Él nadie le da vida. Él es eterno, como dicen las Escrituras. Por lo tanto, nuevamente volvemos al punto. Jesús necesitaba realmente comer una vez que Él resucitó, porque no estamos hablando antes de su resurrección, sino después de su resurrección. Entonces Cristo realmente no necesitaba comer como tal, porque incluso si leemos algunos pasajes, Él se estaba presentando en distintos lugares e incluso llegó a velar su apariencia para que no le pudieran reconocer hasta que dijera ciertas palabras. Es cuando, como en el caso de María, ¿no? Cuando Jesús le dice María, entonces volviéndose ella le dijo Raboni, le reconoció. Ahora el siguiente pasaje de Juan capítulo 1 versos del 1 al 3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí sabemos que el verbo es Cristo, y dentro del contexto del capítulo 1 se puede ver claramente que Cristo, siendo Dios, todas las cosas por Él también fueron hechas, y sin Él, como dice el pasaje, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que realmente Cristo tiene vida en sí mismo y Él da vida a otros seres, pero Él no necesita de que alguien le esté proporcionando vida, porque tiene vida en sí mismo. Este mandamiento, como dice acá arriba, recibió de su Padre. Y por último, mis hermanos, creo que este texto puede realmente decirnos cómo es Dios en su condición. Dice Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Noten, aquí Dios no tiene estas carencias que nosotros sí poseemos. Nosotros desfallecemos, nos fatigamos con cansancio, pero Dios no es así. ¿Por qué? Porque Él es poderoso, Él es eterno, tiene vida en sí mismo y realmente no necesita como tal un alimento para que pueda Él estarse sustentando, para que pueda estar teniendo vida. Él ya tiene vida en sí mismo.
Así que realmente cuando Cristo resucitó y se presentó a sus discípulos y les dijo, ¿tienen algo para comer? No lo hizo con el punto de enseñarnos a nosotros que vivimos en este tiempo que debemos de comer pescado o que está permitido el comer el pescado, sino que lo hizo por motivo de sus discípulos. Y sobre todo aquí que estamos viendo todos estos pasajes, Cristo realmente como tal no necesitaba comer ya, porque Él ya había resucitado. Entonces ya su cuerpo ya no era semejante al que tenemos nosotros. Así que por último, mis hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros con respecto a esta historia, con esta duda? Porque es posible que muchos de ustedes también se hayan topado con hermanos que traen esta ola de pensamiento, o tal vez ustedes estén teniendo en cuenta este alimento como algo saludable, cuando realmente, por las recomendaciones que nos está haciendo Dios, realmente en este tiempo ya no debería de ser un consumo sano el estar comiendo pescados, carnes rojas, carnes de aves, etcétera. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, hoy en día ya se les están metiendo muchos antibióticos o muchos químicos que hacen que el animal engorde más rápido. Y pues de esa manera adulteran en este caso la naturaleza del animal y pues ese tipo de alimentos son los que entran a nuestra boca cuando consumimos este tipo de carnes. Ya ni hablar en el caso de los océanos, en este caso, que pues usualmente los mares, los ríos, pues están siendo contaminados con basuras, plásticos, con los desechos que en ocasiones pues ahí los dejan y de desechos como del drenaje que algunos edificios pues ahí van y los tiran. Entonces realmente pues no es algo que pueda ser muy saludable también incluso los alimentos que vienen del mar. Pero realmente, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, Primera de Corintios capítulo 6 versos 19 al 20, como todos ustedes saben, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Realmente como tal, no hay algo que nosotros debamos hacer sin antes pensar si le hará daño al cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no es nuestro. Si creemos en Cristo y creemos en su crucifixión, pues realmente nosotros ya fuimos comprados. ¿Por cuál precio? Por la muerte de Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay que glorificar a Dios en nuestros cuerpos, porque son de Él. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si nuestro templo no está limpio, si lo tenemos todo enfermo por nuestra mala alimentación, pues realmente, ¿cómo puede habitar el Espíritu Santo en nosotros si tenemos nuestros cuerpos así? Y de hecho, Primera de Corintios también, en el capítulo 10 verso 31, que es la recomendación que nos hace aquí Dios. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este pasaje no quiere decir que comas de todo dando gracias o que digas, bueno, esto es para gloria de Dios. No sé, te tomas alguna bebida, que sabemos que hay bebidas que no son aptas en este caso para beberse y digas, bueno, me lo voy a tomar en el nombre de Dios para glorificarlo. Realmente el pasaje no está diciendo esto, sino que nosotros pensemos si eso que vamos a comer o eso que vamos a beber o cualquier otra cosa que hagamos realmente glorifica a Dios en nuestros cuerpos. Si lo hace, entonces cómanlo, bébanlo o háganlo. Pero si de otra forma no glorifica a Dios como tal, no lo hagan, hermanos. Porque bien dice Pablo también en Filipenses capítulo 4 versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Si eso que comemos, bebemos o hacemos es verdadero, es honesto, justo, puro, amable, tiene buen nombre, tiene virtudes, son dignas de alabanza, hay que hacerlo, hay que usarlo. ¿Por qué? Porque esto glorifica a Dios. Pero si sabemos que Dios ya nos ha dado mandamientos y nos ha dado consejos con respecto a cosas que comemos, bebemos o hacemos, y hacemos lo contrario a lo que Dios nos está aconsejando, realmente estamos yendo en contra de Dios y en ninguna manera vamos a poder glorificarlo, ni en nuestras acciones, ni en nuestros cuerpos, porque al final lo que comemos y bebemos va a derivar en nuestra condición, si vamos a tener salud o enfermedad. Por otro lado, todos esos consejos que Dios da a través de su palabra,
Realmente Dios no nos obliga a nosotros, porque de ser así no existiría el siguiente pasaje, Primera de Corintios capítulo 10 versículo 23. Todo me es lícito. Realmente, hermanos, todo lo que existe en este mundo lo podemos hacer. Realmente Dios no lo prohíbe. Sin embargo, aquí Dios nos dice, pero no todo conviene. ¿Podemos comer de todo? Sí, pero no todo conviene comerlo. ¿Podemos beber de todo? La respuesta es sí, pero no todo conviene beberlo. ¿Podemos hacer cualquier cosa que se nos ocurra? La respuesta es sí otra vez, hermanos. Pero nuevamente, no todo conviene hacerlo. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aún la comida o la bebida o las acciones nos pueden llevar, en este caso, a traer oprobio a la causa de Dios. Por eso dice Pablo aquí, piensen en estas cosas. Si tienen estas cosas, piénsenlo, cómanlo, bébanlo, háganlo, pero siempre y cuando traiga gloria y honra a Dios. Por último, mis hermanos, compartiré una cita de Conducción del Niño, página 358, párrafo 1. ¿Qué diremos en cuanto a la carne? Esto pues es parte del espíritu de profecía que de alguna manera también nosotros consideramos que forma parte de la inspiración de Dios en relación a los alimentos, a la reforma pro salud, a la manera en la que los hijos de Dios deben de alimentarse para este siglo, no para los siglos pasados, porque recuerden, hermanos, lo que había comentado al inicio. Si los alimentos de origen animal antes ya eran de por sí malos de alguna manera porque producían distintas enfermedades, hoy en día es lo peor tal vez que podamos estar consumiendo. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo punto que les comentaba. Ya los animales no son alimentados como lo eran en la época de Cristo. Ni tampoco la naturaleza como tal está en las condiciones que estaban en la época de Cristo. Ya con todas estas revoluciones industriales que hubo en el pasado, ha habido demasiada contaminación en el mundo y obviamente esto va a cambiar, en este caso, la salud de los animales. Y si estos animales, que tal vez están todos modificados, con químicos, enfermos incluso, llegan a ser ingeridos por las personas, pues estas enfermedades van a pasarse a las personas. Pero, ¿qué dice el espíritu de profecía ahora sí para terminar con nuestro estudio en cuanto a la carne? Menciona aquí la inspiración. No prescribimos un régimen definido. Esa es la parte importante. No hay como un régimen que Dios obliga a los seres humanos a comer. Pero, dice aquí, decimos que en los países donde abundan las frutas, los cereales y las nueces, la carne no es el alimento adecuado para el pueblo de Dios. Y notemos este punto, hermanos. Realmente Dios incluso entiende las situaciones por las cuales pasan sus hijos. Si en el lugar donde tú vives no hay forma de conseguir frutas, cereales y nueces en abundancia, o sobre todo a un precio accesible, y tal vez lo único que te queda hacer pues es cazar posiblemente, ir a pescar o tener tus propios animalitos y de ahí estar comiendo. Realmente Dios no te condena como tal, porque si es lo único que tienes a la disposición de comer, no sé, quiero pensar en lugares como por ejemplo los que son demasiado fríos. Es muy difícil, pienso yo, que conseguir en este caso frutas, cereales y nueces. Si en otros países que no tienen climas así de extremos, he visto que ciertas frutas o ciertas verduras son muy caras porque tienen que ser importadas de otros países. Pues no me imagino en este caso en los lugares que están así en el extremo, por ejemplo, en lugares demasiado helados o en lugares demasiado calientes, hay ciertas frutas, ciertas verduras que pues realmente no se pueden producir en ese tipo de lugares. Y tal vez la carne sea lo único que en este caso estas personas puedan llegar a consumir. Realmente creo yo que Dios no condena este tipo de situaciones, porque como bien dice aquí, no hay una prescripción con respecto al régimen definido, pero decimos que en los países donde abundan las frutas, los cereales y las nueces, la carne no es el alimento adecuado para el pueblo de Dios. ¿Y cuál es la razón? Tal vez se pregunten. Bueno, aquí nos dice, se me ha indicado que la carne propende a animalizar la naturaleza, a despojar a los hombres y mujeres del amor y la simpatía que debieran sentir por cada cual, y hace predominar las pasiones bajas sobre las facultades más elevadas del ser. Si el comer carne fue alguna vez saludable, como lo fue en el tiempo de Cristo posiblemente, no lo es ahora. En nuestro tiempo ya el consumo de la carne animal no es lo más saludable. ¿Por qué? Volvemos al mismo punto, hermanos. Ha habido demasiada contaminación en el mundo
Los animales son alimentados, en este caso, con comida que tal vez esté muy procesada, que tenga incluso hasta químicos. A ellos los inyectan con químicos también para que puedan engrosar más rápido, puedan a lo mejor incluso poner huevos a cada rato, en el caso de las gallinas o en el caso de las vacas, pues estar produciendo incluso leche en destiempos. Entonces están adulterando la naturaleza y pues esto trae sus consecuencias. Por eso es que aquí dice en cuanto al consumo de la carne, si hay oportunidad de conseguir frutas, cereales y nueces, es decir, tienes acceso a estas cosas dentro del lugar donde tú vives, lo mejor es que consumas estas cosas y pongas a un lado los alimentos de origen animal. Entonces, haciendo un resumen o llegando a una conclusión, mejor dicho, con respecto a lo que hizo Cristo en ese tiempo. Punto número uno, hermanos. Cristo lo hizo porque sus discípulos tenían pensamientos extraños con respecto a Cristo. Es decir, ellos pensaban que era un espíritu, por eso Cristo les da una explicación. Un espíritu no tiene carne ni hueso. Miren, tóquenme, soy yo. Y como ellos estaban con ese tipo de pensamientos, fue cuando Cristo les dice, tienen algo de comer, no porque Él necesitara el alimento, sino por causa de ellos. En segunda, ya vimos que Cristo al resucitar, pues ya su cuerpo no era como el nuestro, como tal. Entonces ya Él necesidad de comer como tal ya no tenía, porque ya vimos los pasajes donde dice que Cristo tiene vida en sí mismo, no necesita de algo más para poder vivir, ya tiene vida en sí mismo. El tercer punto que vimos en este caso fue que Cristo nos ha comprado, ha dado su vida por nosotros. Así que si tú crees en Cristo, crees en su sacrificio y aceptaste su perdón, ya realmente no nos pertenecemos, le pertenecemos a Cristo. Por lo tanto, nuestros cuerpos ya son templo del Espíritu Santo. Así que debemos de glorificar a Dios en nuestros cuerpos, el cual le pertenece a Dios. Y vimos otros pasajes donde todo lo que hagamos, hermanos, tiene que ser bueno, tiene que ser puro. Si esto es así, hay que pensar en ello. Hay que, como dice aquí, hay que glorificar a Dios en nuestra comida, en nuestra bebida o en todas las cosas que hagamos. Porque a pesar de que todas las cosas nos son permitidas, porque Dios no nos obliga a hacerlas, Dios nos ha dicho que no todas las cosas nos convienen. No todas las cosas nos pueden edificar, nos pueden santificar. No todas las cosas nos pueden santificar. Por eso es que debemos de pensar en todo aquello que hagamos, bebamos o comamos. Y por último, hemos visto en este caso en el espíritu de profecía, en el libro de la conducción del niño, que en cuanto a la carne, pues realmente no se da un régimen definido, porque recuerden que no todos tenemos las mismas situaciones, no todos vivimos en ciertos lugares donde están abundando las frutas, los cereales y las nueces, y de igual forma las economías, sobre todo en este momento, están muy mal en los diferentes países del mundo. Por lo tanto, hay que tratar lo más que se pueda de estar reduciendo el consumo de la carne y estar aumentando el consumo de frutas, verduras, cereales, nueces, entre otras semillas que éstas sí pueden ayudar en este caso a mantener el vigor, la fortaleza mental y física de nuestros cuerpos. Recuerden que Dios es el creador de nuestros cuerpos y solamente Él sabe lo que nuestro cuerpo necesita. Y de todas maneras, creo yo que posiblemente vamos a hacer una serie especialmente hablando sobre pues estos puntos con referente al uso de la carne y sobre todo creo que vamos a aumentar en este caso el estudio que hicimos con respecto a las enfermedades, tal vez hablando específicamente de cada una de las dispensaciones que hubo en esa época y pues ver bastantes ejemplos en este caso de cómo la carne ha traído enfermedad en este caso a los hijos de los hombres. Y sobre todo también responder por qué Dios entonces permitió que consumiéramos carne cuando ocurrió lo del diluvio, entre otras cosas. Así que mis hermanos, creo que aquí concluimos nuestro estudio. Espero, como siempre, que sea de gran bendición y que si tienen dudas o quisieran hacer sus aportes, pues lo pueden dejar en los comentarios en la parte de abajo. Que el Señor les bendiga abundantemente, hermanos. Amén.